Hola a todos, ¿están preparados para ver la clase de alcoholismo? Comenzamos entonces a ver hepatopatía inducida por alcohol. Y vamos a comenzar por definir una bebida alcohólica como cualquier líquido de origen natural o artificial que contenga una determinada cantidad de etanol obtenida por fermentación o destilación destinada al consumo humano. La composición porcentual de etanol de estas bebidas puede variar entre 0,5 hasta 54% de alcohol. Sin embargo, también hay bebidas que exceden este rango, es decir, que tienen un mayor porcentaje de alcohol. Y simplemente acá para comparar, vemos que la cerveza tiene alrededor de un 5% de alcohol. Otra bebida que contenga malta puede tener un valor un poquito más alto, un 7% de alcohol, pero siempre es menor al vino, que tiene aproximadamente un 12% de alcohol, y las bebidas llamadas espirituosas como el whisky, el gin, el rum, vodka, tequila, tienen el mayor porcentaje de alcohol, entre el 40 a 50-54% de alcohol. Para ver la importancia que tiene el consumo de alcohol en las patologías, en la cirrosis, vamos a ver un poquito las estadísticas en la cual la OMS determinó que la edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 15 años, aproximadamente 38% de la población mundial mayor de 15 años consumió alcohol por lo menos una vez en el último año. En 2010 dice la OMS que el consumo de alcohol por cápita mundial fue de 6 litros en la población de personas mayores a 15 años, cuanto también hizo el estudio en el cual comprobó que cuanto mayor sea el ingreso por cápita del país, mayor es la cantidad de alcohol que se consume y menor el número de abstemios. Aproximadamente el 16% de los bebedores mayores de 15 años reúnen los criterios de alto consumo de alcohol episódico. ¿Y qué estadísticas nos importan de acuerdo a esta patología? En el año 2012, fíjense que hubo un 6% de muertes en el mundo, es decir, estamos hablando de 3 millones de personas que murieron relacionadas con el consumo de alcohol. En ese mismo año también hubo un 5% de muertes por lesiones y enfermedades, también debido al uso frecuente de alcohol. Y se asoció el alcohol a más de 200 enfermedades y lesiones, entre las que se destacan el alcoholismo, cirrosis hepática y cáncer. Y el alcohol se absorbe fácilmente en el tubo gastrointestinal. Es de las pocas sustancias que se absorben en el estómago. Tenemos una absorción de un 20% en el estómago y un 80% de absorción en los intestinos. ¿Cómo se eliminan? En un 90% se elimina en el hígado. Por eso es que nos produce cirrosis el elevado consumo de alcohol. Un bajo porcentaje también se puede eliminar por pulmones, riñones o por piel. Pero prácticamente el 80-90% se metaboliza en el hígado. ¿Y cómo podemos cuantificar la ingesta? Tenemos que los gramos de alcohol puro los podemos calcular a través de los mililitros que se toman por la graduación del alcohol. Esto va a depender de qué bebida sea la que se toma, por 0,8, que es el peso específico del alcohol, dividido 100, porque es un porcentaje. Entonces, vamos a tener que la cerveza, fíjense que es la que tiene menor graduación alcohólica, pero justamente se consume bastante cerveza, entonces se compensa esa baja graduación. El vino tiene 10 a 14, depende del tipo de vino. El champán 12 grados, los licores 28 y la graduación más alta la llevan la ginebra, vodka y el whisky. Y simplemente para ver lo importante que es considerar el alcohol de acuerdo
al peso y por qué las mujeres tienen una menor resistencia al alcohol debido a que tienen un menor peso. Fíjense que estos colorcitos son como los del semáforo, donde el verde es lo permitido, el amarillo ya es un poquito peligroso y el rojo es lo que me lleva en el consumo crónico a una cirrosis. Tenemos dividido en vasos, un vaso, dos vasos o tres vasos, impactan diferente en los hombres y en las mujeres de acuerdo al peso que tengan. Y acá tenemos el vino y los tragos. Es simplemente no para aprenderlo, sino para ver cómo es importante el peso y la cantidad de vasos que uno toma y qué bebida es la que está tomando. Y podemos comparar la cerveza, el vino y cualquier bebida como tequila, cualquier bebida blanca, donde 15 mililitros de alcohol equivalen a una lata de cerveza, a una copa de 177 mililitros de vino y si es una bebida blanca, con 44 mililitros ya llegamos a los 15 mililitros de consumo de alcohol. Y hay dos aspectos muy diferentes del consumo de alcohol. Tenemos un riesgo de enfermedad hepática cuando hablamos de una ingesta significativa. El hombre inicialmente puede ingerir 40 gramos y la mujer 20 gramos. Cuando estamos hablando de 80 gramos o más por día en el hombre o un consumo de la mujer mayor a 50 gramos por día, y esto es todos los días tomando bebida, más de 10 años ya tenemos un riesgo de enfermedad hepática. Por otro lado, tenemos las personas que tienen abuso o dependencia. Y esto ya es el alcoholismo propiamente dicho con la ingesta irresponsable y este abuso puede ser debido a desempleos, pérdida de familiares, injurias accidentales, traumas o también depender del alcohol porque simplemente comenzó como un gusto y bueno, uno terminó con una mayor tolerancia, pero luego ya tuvo una dependencia física con una pérdida de control y el anhelo a ingerir alcohol. Y las consecuencias de la oxidación del alcohol o del etanol que estamos consumiendo son la producción de acetaldehído y un desequilibrio redox. Acá vemos cómo en las flechitas rojas se van a liberar nada reducidos a partir de nada oxidados. Entonces va a haber mucha formación de nada reducido. Y ahora vamos a ver cómo impacta eh, en el metabolismo. Acá vamos a ver las enzimas responsables de la metabolización del etanol, donde tenemos principalmente la alcohol deshidrogenasa, que es la que metaboliza un 80% de la cantidad total de etanol, transformándolo en acetaldehído. Este acetaldehído es un metabolito altamente tóxico y además actúa sobre el nado oxidado que se reduce a nada reducido más el protón. En la mitocondria, el acetaldehído se va a transformar en ácido acético por la aldehído deshidrogenasa para liberarnos de este compuesto. Lo que se va a producir es mucho nada reducido y con presencia de protones. Las otras dos enzimas que actúan en el metabolismo del alcohol están presentes en los microsomas, que es una de las enzimas que, que están presentes en el retículo endoplásmico, en el citocromo P450, que tiene este nombre, CIP2E1, es inducible y se pone en marcha cuando hay gran cantidad de alcohol, también para transformar en acetaldehído. Y por otro lado tenemos la catalasa en los peroxisomas, que acá sí no va a haber producción de ATP debido a que los peroxisomas no están conectados a la cadena de transporte electrónico.
La consecuencia va a ser que el metabolismo de etanol va a generar un exceso de coenzimas reducidas, de NAD reducido, que va a contribuir al daño hepático y además este NAD reducido va a ser necesario para procesos de metabolismo de piruvato, de uratos, de ácidos grasos. Y finalmente el acetaldehído en la mitocondria se va a transformar en ácido acético. El ácido acético se va a transformar en acetil-CoA y ese acetil-CoA puede seguir dos vías, la oxidación a través del ciclo de Krebs o la formación de ácidos grasos libres. La actividad de la alcohol deshidrogenasa origina un exceso de NAD reducidos, alterándose el equilibrio redox responsable de la inhibición de la gluconeogénesis hepática. Entonces va a haber una reducción en la gluconeogénesis con, con un riesgo de hipoglucemia, va a haber un exceso de formación de ácido láctico, un deterioro del ciclo de Krebs, va a haber cetosis, hiperuricemia e hipertrigliceridemia. Y todo esto se asocia con el hábito alcohólico, es decir que si tenemos un alcohólico, lo que vamos a tener en sangre es mucho acetato, va a estar frente a una hipoglucemia y una hiperlipidemia. Todo esto debido a la cantidad de NAD reducidos que se forman y entonces la mitocondria es como que interpreta de que hay suficientes metabolitos y por eso es que se va a reducir la gluconeogénesis. Además, también se van a producir muchas especies reactivas de oxígeno que van a dañar aún más el hepatocito. También el exceso de NAD favorece la acción de la xantina oxidasa, que durante la degradación de purinas libera radicales libres de oxígeno. El acetaldehído, también formado en la mitocondria, impide el transporte de electrones en las mitocondrias, que son los responsables del proceso oxidativo y la síntesis del ATP. Entonces, los hidrogeniones que van a estar generados se van a desviar a la síntesis de lípidos y de cetogénesis. Por eso vamos a tener en el alcohólico un hígado graso y también promueve la síntesis de colágeno y fibrinogénesis. A su vez, el exceso de las especies reactivas de oxígeno en la mitocondria van a producir un estrés mitocondrial y conducir a la activación de la apoptosis de la mitocondria con la muerte de los hepatocitos. El etanol promueve la translocación de lipopolisacáridos desde la luz del intestino delgado y grueso hacia la vena porta. Entonces acá tenemos los lipopolisacáridos debido al etanol que van a ingresar por la vena porta y se van a dirigir hacia el hígado. El hígado normal tiene sinusoides tapizados con células endoteliales y las células de Kupffer se localizan en los sinusoides, mientras que las células estrelladas, decíamos que eran las que almacenaban vitamina A, es decir, las células de hito, se localizan entre las células endoteliales y el hepatocito, en el espacio de Dice. ¿Y cuál es la toxicidad que producen estos lipopolisacáridos? Fíjense que estos lipopolisacáridos van a ingresar a las células de Kupffer, que son estas, y acá las tenemos ampliadas, van a ingresar uniéndose al CD14. ¿Sí? Ese va a ser el receptor por donde van a ingresar, activando finalmente múltiples genes de citoquinas. El factor de necrosis tumoral, las distintas citoquinas que dentro de las células se van a activar y producir efectos en los hepatocitos y en las células estrelladas. Estas citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa,
tienen efectos paracrinos en los receptores de los hepatocitos y también sistémicos. Entonces, ¿qué van a producir en la persona que ingiere alcohol? Puede producir fiebre, anorexia y pérdida de peso. La interleuquina 8, por ejemplo, tiene propiedades quimiotácticas, atraen neutrófilos, macrófagos. También tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor transformador beta, que contribuyen a la activación, migración y multiplicación de las células estrelladas hepáticas, que decíamos que son estas células de hito, que lo que van a hacer es depositar colágeno, aumentando la fibrosis en el hepatocito. A la vez veíamos que el hepatocito, en el hepatocito el etanol iba a ser convertido a acetaldehído por la aldehído deshidrogenasa, por la alcohol deshidrogenasa, perdón, primeramente, y luego hay una enzima mitocondrial, que es la que decíamos anteriormente, la del citocromo P450, que también convierte el acetaldehído a acetato. Toda esta cascada de citoquinas lo que puede producir son neoantígenos para que puedan estimular la respuesta autoinmune y además hay una inhibición de proteosomas que reducen el catabolismo de las proteínas dañadas y puede contribuir aún mayormente a la acumulación de citoqueratina y formación de cuerpos de Mallory, que son masas hialines eosinófilas en forma de grumos y se acumulan principalmente en los hepatocitos. Resumiendo los mecanismos de injuria inducida por el alcoholismo crónico o el abuso de alcohol, vamos a tener que el etanol va a aumentar la permeabilidad intestinal, los lipopolisacáridos liberados van a llegar a las células de Kupffer, se van a unir a través de sus receptores, van a producir un desbalance en las citoquinas, que van a producir una gran inflamación y una fibrosis. También va a haber una disminución de células natural killer con disminución del interferón gamma. Esto nos sirve en la defensa inmunitaria. Por eso estos pacientes pueden tener, por ejemplo, neumonías, ya que están desprovistos de defensa. También hay una disminución de la actividad antioxidante con el consecuente daño mitocondrial y el aumento de acetaldehído, que promueve el factor de crecimiento transformador beta, que va a aumentar el estrés oxidativo y va a contribuir a la apoptosis de las mitocondrias y además producir mayor fibrosis. ¿Y cuál es el efecto potencial del acetaldehído? Produce efectos tóxicos, náuseas, cefaleas, rubor facial. También desencadena una respuesta inflamatoria, inmune, aumenta el estrés oxidativo, activa también el metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos, provocando la aparición de esteatosis, es decir, acumulación de grasa. También produce lesión mitocondrial, produciendo mitocondrias grandes, pero apoptóticas, que mueren, que se destruyen, hipoxia perivenular, y principalmente hay aumento de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral y activación de las células estrelladas, produciendo un mayor grado de fibrosis. Ahora, si consideramos las enzimas que van a actuar para metabolizar el etanol, van a ser la catalasa en los peroxisomas, también vamos a tener enzimas en los microsomas, en el sistema microsomal oxidante del etanol, que va a liberar muchos radicales libres con la lipoperoxidación. Además, la alcohol deshidrogenasa, que es la que va a transformar el etanol en acetaldehído, va a liberar también xantina oxidasa, que decíamos que era la responsable de la degradación de las purinas
liberando radicales libres de oxígeno y también esto va a aumentar la lipoperoxidación. Por otro lado, vamos a tener la acetaldehído deshidrogenasa para transformar el acetaldehído en acetato. Todo esto con liberación de NAD reducido, y ese incremento de los protones disminuye la oxidación de ácidos grasos e incrementa la síntesis de triglicéridos. Por otro lado, el acetaldehído en los hepatocitos lo que va a producir es una disfunción en los microtúbulos. La hipertrigliceridemia secundaria al consumo de alcohol se debe a la disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa y un aumento de la producción de VLDL. El exceso de alcohol va a deteriorar el estado nutricional, ya que éste difunde fácilmente a los tejidos y, como decíamos, que inhibe la bomba de protones ATPasa dependiente, ocasiona ineficientes mecanismos de transporte activo, disminuyendo el intercambio de glucosa y aminoácidos. Sumado al acetaldehído, produce el estrés oxidativo, estimula las citoquinas proinflamatorias que describíamos y entonces produce graves deficiencias nutricionales. Va a haber ingesta insuficiente de alimentos, reemplazo de nutrientes esenciales por calorías vacías, que son las que nos produce el etanol. Va a haber mala absorción por efecto del etanol, una disminución en la tasa de activación de vitaminas, atrofia muscular y desbalance entre síntesis y catabolismo proteico. Además puede haber también una anemia por deficiencia de ácido fólico. Y el mecanismo del daño va a ser en los microsomas, se va a producir el estrés oxidativo con las células, la activación de las células estrelladas, y que esto me va a aumentar la fibrosis, como ya dijimos anteriormente. Además, el acetaldehído va a liberar productos que van a aumentar el daño en los hepatocitos, además de aumentar también la activación de las células estrelladas. Por otro lado, tenemos la permeabilidad intestinal, que puede producir una endotoxemia. Se van a activar las células de Kupffer, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, y esto me va a aumentar la inflamación. Y además vamos a tener una malnutrición, entonces va a haber una regeneración inadecuada de todos los productos metabólicos. La cantidad de alcohol para producir hepatopatía crónica varía, decíamos, de acuerdo a la complexión, la edad, el sexo y la raza. Pero más o menos 80 gramos por día durante 10 a 12 años decíamos que nos llevaría a un alcoholismo crónico. Y esta cantidad se puede consumir en 240 mililitros de whisky, es decir, un vaso de whisky, 2 botellas de vino o 6 envases de cerveza de las latas grandes. Esto todos los días en 10 a 12 años. Incluso cuando se suspende el consumo de alcohol y este se metaboliza, los procesos que dañan al hepatocito pueden continuar durante semanas y meses. Durante la abstinencia, la acumulación de grasa suele desaparecer en algunas semanas y la colestasis e inflamación también pueden desaparecer. Sin embargo, la fibrosis y la cicatrización persisten. Los cambios se van a dividir en 3 fases que las vemos acá, que una parte es la esteatosis, que es la acumulación de grasa, un hígado color amarillento con un aumento de volumen por acumulación de grasa. Esto es reversible si se suspende el alcohol. Por otro lado, vamos a tener una hepatitis alcohólica, que es un estadio intermedio entre la esteatosis y la cirrosis. Es común en los consumidores de alcohol, va a haber una inflamación y necrosis de los hepatocitos con hipersensibilidad a la palpación hepática, dolor, anorexia, fiebre, ictericia, ascitis, puede haber insuficiencia hepática y si la condición es grave puede evolucionar a la muerte. La fase terminal es la cirrosis,
donde acá ya tenemos nódulos firmes y uniformes en la superficie del hígado. Luego de proceso de regeneración hay nódulos que crecen y son irregulares. Estos nódulos comprimen las venas hepáticas generando hipertensión portal y cortocircuitos portosistémicos extrahepáticos junto a colestasis y todo el cuadro que veíamos debido a la cirrosis. ¿Y cuáles van a ser los marcadores de diagnóstico bioquímico a tener en cuenta? Frente a una ingesta significativa, vamos a hacer una determinación de la gamma GT que va a estar muy elevada. También va a haber presencia de anemia, de macrocitosis, va a haber un aumento de inmunoglobulina sérica debido a la mayor secreción de las células estrelladas. Va a haber podemos dosar una transferrina deficiente en carbohidratos, que es una medición nueva que hay para dosar en los alcohólicos. También vamos a ver que van a tener hipoglucemia, un aumento de HDL colesterol, de triglicéridos, aumento de ácido úrico y también vamos a tener trastornos de electrolitos. Si hablamos de una lesión hepática, lo que vamos a ver que el cociente entre AST y ALT, es decir, esta es la aspartato aminotransferasa y la alanine aminotransferasa, va a ser menor a 300 unidades internacionales por litro y la relación entre las dos va a ser mayor a 2. Es decir, que estas transaminasas van a ser menores a 300 cada una de ellas, pero la relación va a ser mucho mayor de AST sobre la de ALT, por eso nos va a dar mayor a 2. También vamos a ver hiperbilirrubinemia, aumento de FAL y de gamma GT, va a haber una disminución de albúmina con un aumento de gamma globulinas por toda esa liberación de citoquinas, una prolongación del tiempo de protrombina debido a que el hígado no va a estar funcionando bien. También podemos encontrar plaquetoquepenia, leucocitosis con neutrofilia y también una anemia hemolítica y también hipercolesterolemia. Es muy importante la prevención de evitar el consumo exagerado de alcohol en la población porque puede llevar a daños hepáticos severos, además de todos los otros trastornos de los que veníamos hablando. Acá tienen algunos artículos que pueden consultar disponibles en internet para ver un poco más sobre alcoholismo. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en clase.